Hola chicos, bueno pues una vez finalizada la introducción continuamos con el capítulo 8 y vamos a estudiar el primer tipo de modelos interesantes de localización, que son los que se llaman problemas de máxima distancia. Bien, pues dentro de este tipo de problemas de máxima distancia encontramos una clasificación y es que hay tres ejemplos que son especialmente interesantes. El primer ejemplo es el de cobertura total, el segundo máxima cobertura y el tercero P-centro. Así que el principal objetivo de este vídeo es hacer una comparativa entre esos tres modelos que existen, viendo cuáles son sus elementos, qué puntos tienen en común y en dónde radican sus principales diferencias. Bien, pues como acabo de decir, existen tres tipos generales de problemas de máxima distancia. El primero de ellos es el que se llama de cobertura total. En este tipo de problema, el objetivo va a ser minimizar el número de instalaciones necesarias para ser capaces de cubrir todas las demandas que requieren los nodos demandantes. En el segundo tipo de problemas, que son los de máxima cobertura, el objetivo es, fijado un número P de instalaciones a habilitar, maximizar la cobertura lograda con ellas. Claro, si hacemos una breve comparativa entre estos dos primeros tipos de problemas, está claro que el objetivo cambia por completo. En el primer tipo, cobertura total, mi función objetivo consiste en minimizar el número de instalaciones, mientras que en el segundo tipo lo que quiero es maximizar la cobertura lograda. En el primer tipo me piden que cubra toda la demanda, en el segundo tipo precisamente no me piden cubrir toda la demanda, sino maximizar la cobertura que logro. Claro, y además es que en el primer tipo mi función objetivo era minimizar el número de instalaciones, mientras que en máxima cobertura me decían cuántas instalaciones voy a habilitar. ¿De acuerdo? O sea que está claro que son dos problemas diferentes. El tercer tipo de problema que aparece de máxima distancia es el P-centro y también es bastante distinto. El inicio de la frase es igual que el de máxima cobertura. Queremos fijar un número P de instalaciones a habilitar, pero ahora queremos cubrir toda la demanda y lograr que la distancia máxima sea lo menor posible. ¿De acuerdo? Bien, o sea, minimizar la máxima distancia, esto suena a minimax, de nuevo función objetivo diferente a los casos A y B. Bien, pues es importante remarcar que cuando estamos hablando de cubrir la demanda, a lo que nos referimos es concretamente a esto, y es que la demanda de un nodo va a estar cubierta si su distancia de servicio a alguna localización candidata, que sí que haya sido habilitada, por supuesto, es inferior al umbral máximo establecido. Imaginad, por ejemplo, que este 1 es un radar, ¿vale? Esta localización es un radar. Y yo lo habilito y sé que da una cobertura de 50 kilómetros, es decir, que a 50 kilómetros es capaz de detectar lo que haya. Con lo cual, si yo tengo uno de los nodos demandantes aquí, A, pues queda cubierto si ese radio de 50 kilómetros, cuando yo trace la circunferencia centrada en 1 y radio 50 kilómetros, cuando hago esa circunferencia, si el nodo demandante A queda dentro de esa circunferencia, se dice que A queda cubierto y que no queda cubierto en caso contrario. Supongamos que A quedase fuera de este círculo, pues entonces nada, fuera, no ha quedado cubierto, ¿vale? Pues eso es lo que entendemos como cobertura, con lo cual en algunos casos hay que hablar de un cierto umbral máximo. Bien, seguimos profundizando. En el primer tipo de problemas, que decíamos que son de cobertura total, recordemos que el objetivo es minimizar el número de instalaciones necesarias para cubrir todas las demandas que me están solicitando mis nodos demandantes. Pongámonos en este caso, en este ejemplo gráfico en el que tengo 10 posibles localizaciones, todas ellas denotadas como L1 hasta L10 y recuadradas en rojo. Tenemos 8 núcleos de demanda, que son N1 hasta N8, todos ellos en círculos azules, y me dan un umbral de cobertura que va a ser una distancia máxima con la cual yo me puedo asegurar que sí se va a cubrir la demanda de cada uno de los nodos.
Ese será un número que me tendrán que especificar en el problema. Bien, pues como decíamos, lo que queremos es ser capaces de cubrir todas las demandas minimizando el número de instalaciones. Una posible solución a este problema podría ser esta en la que bastarían solo 4 localizaciones para ser capaces de cubrir todas las demandas de esos 8 nodos. Concretamente en la solución nos sale que habilitamos L4, L5, L7 y L1. ¿De acuerdo? Y cada uno de ellos está cubriendo la demanda de 2 nodos demandantes. Importante comentar que cuando os hablaba sobre el umbral máximo de cobertura, en este tipo de problemas me tendrán que decir cuál es exactamente ese umbral. Aquí, en este gráfico, está representado mediante esta distancia, es decir, el segmento que estoy señalando tendrá una cierta longitud y lo que nosotros hacemos es, en cada una de las localizaciones, dibujamos la circunferencia de centro, esa localización, y de radio, ese umbral máximo, y todos los nodos demandantes que queden dentro de esa circunferencia quedarán cubiertos si se habilita esa localización. ¿De acuerdo? Bien, pues como ya comentábamos, este sería el primer caso. En el segundo caso, problema de máxima cobertura en lugar de cobertura total. Recordemos que me dicen cuántas localizaciones voy a habilitar y lo que quiero ahora es maximizar la cobertura lograda con esas localizaciones. Ejemplo gráfico exactamente igual. Tenemos las 10 localizaciones que teníamos antes, tenemos 8 núcleos de demanda, el umbral de cobertura lo mantenemos igual y ahora la diferencia es que no me dicen cubre todo, sino cubre lo máximo posible habilitando solo 2 instalaciones. Claro, sabíamos que como mínimo necesitábamos 4 instalaciones para cubrir todo, con lo cual si ahora solo dispongo de 2 instalaciones, no voy a poder cubrir todo. ¿Cuáles tengo que habilitar? Pues bueno, la solución a este problema será que habilito L4 y L5 y la demanda que soy capaz de cubrir es la de los nodos 7, 2, 3 y 8. Por último, en el problema del P-centro, recordemos que de nuevo me dicen cuántas instalaciones tengo que habilitar, supongamos que me dicen de nuevo 2 y quiero cubrir todas las demandas y lograr que la distancia o tiempo máxima sea lo menor posible. Bueno, pues en este caso la solución que me sale es que tengo que habilitar L4 y L7. L7 cubre estos 4 nodos demandantes que estamos marcando, mientras que L4 pues da cobertura a N3, N8, N1 y N5. Con estas 2 localizaciones estaríamos cubriendo todas las demandas y además estaríamos consiguiendo que la distancia máxima entre nodos demandantes y localizaciones habilitadas sea lo menor posible. Bien, aquí importante remarcar de nuevo que en este tipo de problemas no me van a dar un umbral máximo. Bien, pues como hemos podido ver, en estos 3 tipos de problemas hay varios elementos que son comunes. Los elementos que son comunes es que siempre aparecen las posibles localizaciones candidatas a habilitar y los nodos demandantes del servicio. Con respecto al umbral máximo, pues como acabo de mencionar, solo aparece asociado a los problemas de cobertura total y de máxima cobertura. En estos 2 problemas, ese umbral máximo lo vamos a llamar distancia crítica y la vamos a denotar como D sub C. Y esto va a implicar lo siguiente, y es que la forma de saber si un nodo queda atendido o no por una localización lo voy a denotar como A sub IJ. Importante aquí, I minúscula va a denotar los nodos demandantes. J minúscula va a denotar las posibles localizaciones. Con lo cual, A sub IJ va a denotar si el nodo demandante I queda atendido o cubierto por la localización J o no. Con lo cual, A sub IJ va a ser un dato, como decimos aquí, de cobertura, que solo va a tomar 2 posibles valores. 0 si no queda cubierto, si la localización J no cubre a la demanda de I, y 1 si sí lo cubre. Luego,
¿Cómo se define A sub ij? Pues A sub ij es 1 si la distancia entre I y J es menor o igual que esa distancia crítica, con lo cual sí queda cubierto el nodo I, y 0 en caso contrario, es decir, si la distancia IJ es mayor que la distancia crítica. Bien, como ya decíamos, esta distancia crítica solo va a ser un dato de los problemas de primer y segundo tipo, de cobertura total y de máxima cobertura, no siendo un dato en los problemas de tipo P-centro. Claro, cuando hablamos de la distancia crítica, esta es un dato del problema, perfecto, pero ¿cómo vamos a calcular la distancia desde el nodo demandante I hasta la localización J? Pues con la fórmula que conocemos de toda la vida para calcular la distancia entre dos puntos cuyas coordenadas sean, supongamos que el nodo demandante I tiene como coordenadas xy, y y que la localización J tiene coordenadas en el plano xj, yj. ¿Cómo calculo la distancia entre el punto xy, y xj, yj? Pues como todos sabéis, pues, aplicando el teorema de Pitágoras, esa distancia es la raíz cuadrada de xy menos xj al cuadrado más yi menos yj al cuadrado. Esto se deduce de forma muy sencilla, con lo cual saber si A y J vale 1 o 0 depende básicamente de esa distancia que calculamos por medio de esta fórmula, comparándolo con la distancia crítica, que es dato del problema. Bien, pongámonos en este caso concreto en el que tenemos aquí todas nuestras localizaciones, que son 7 localizaciones. En este problema me dan 5 nodos demandantes. Y como veis aquí, donde pone pos x, esta columna lo que denota es la coordenada x de cada uno de esos puntos, ya sean nodos o localizaciones. Y pos y denota la coordenada y de todos esos puntos de nuevo. Con lo cual, a mí como dato, obviamente también me están aportando cuál es la coordenada de los nodos demandantes y de las localizaciones. Y hacer el cálculo de las distancias, pues no es más que coger una tabla, poner como filas, por ejemplo, las localizaciones, como columnas los nodos, e ir aplicando esta fórmula a cada par de puntos. ¿Quién sería la distancia entre L1 y N1? Pues la raíz cuadrada entre 74 menos 67 al cuadrado más 26 menos 40 al cuadrado. Pues eso, este 1565 es precisamente el resultado de realizar esa cuenta. Posteriormente, una vez que en Excel nosotros tengamos habilitada nuestra tabla con todas las distancias, ¿cómo vamos a calcular nuestros A sub ij? Que recordad, lo que nos decía es si un nodo está tendido o no por una localización. Pues simplemente vamos poniendo unos si este número que aparecía aquí es menor que la distancia crítica y 0 en caso contrario. Bien, pues con todo esto terminamos esta primera parte de problemas de máxima distancia.